Bendito sea Dios, ya amanecimos. Un día ya no vamos a amanecer aquí, pero amaneceremos en una situación mucho mejor que esta. Es nuestra esperanza segura. Bienvenidos, Keila, hermano Bonilla, Elizabeth Contreras. Gracias por sintonizar. Tengan un día maravilloso en Cristo Jesús. Sigo con la grabación número 7 de Principios sin principio. Cuando hablamos de Dios, no tiene principio, no tiene fin. Hay muchas explicaciones, opiniones acerca de Dios, pero nadie conoce el principio porque Él no tiene. Y no vamos a llegar al fin porque tampoco hay. Estoy hablando de principios sin principio. En mi estudio de anoche hablaba sobre el patriarcado. Estoy enseñando historia y literatura hebrea a un reducido grupo de estudiantes y lo hacemos por este medio, no nos podemos juntar físicamente. Y el tema era la familia, el tema inicial. El tema general era de confederación a nación, era el tema de anoche. Y ese tema sigue en la siguiente clase. Hay 2 clases para cada módulo. Bueno, son asuntos de la universidad. La familia. Allá por el año 1270, más o menos, David actuó en 1730 antes de Cristo. Pero esto es antes, mucho antes de David. No había la evolución que tenemos ahorita y no había la reglamentación de la vida humana. Se vivía con mucha más libertad y también con muchas menos restricciones, porque en este tiempo no había ley. Todavía el Creador no dictaba ninguna ley respecto a los humanos. La familia patriarcal estaba centralizada. El varón era el centro ideológico de la familia. La mujer no tenía acceso. La mujer estaba en el hogar y solamente era el medio de reproducción. La tradición hasta esos momentos era pagana, secular, gentil. Se practicaba la poligamia sin restricción divina. Dios no hacía nada para corregir. Lo daba por hecho, lo admitía, y esto se prolongó todavía hasta el tiempo de Jacob.
la poligamia y el incesto no eran cuestión de pecado ni algo degenerativo en la práctica de las gentes, porque no había regularización. No se había legislado, o Dios no había legislado. En la actuación de Abraham, algunos le han llamado la promesa incondicional a esa dispensación, a ese periodo de tiempo, promesa incondicional, y tienen la base en Génesis capítulo 12, donde Jehová Dios le da las 7 promesas a Abraham, pero no le dicta condición alguna. En medio de esa situación fungía la familia. Los hombres tenían derecho tradicional, Dios nunca lo otorgó, lo respetó. Tenían el derecho de tener tantas mujeres como podían sostener y tantos hijos como podían educar. Las familias no eran numerosas, pero los hombres tenían muchos hijos en distintas mujeres y todo era aprobado por Dios. Dios no se disgustaba, no reprendía, no evitaba que eso sucediera. Manuel Aguilar, gracias por sintonizarse con nosotros. Una gran bendición para usted. No había control oficial de natividad o de nacimientos, perdón, se me fue el término. No había. La procreación era libre. Todavía cuando yo comencé el cristianismo en 1955, ahí se proclamó el control de de los nacimientos. Mire, se me fue el concepto. Bueno, usted ya lo sabe. Y nosotros en aquel tiempo, los evangélicos, defendimos que era incorrecto controlar la natividad. Algunos dijimos, eso es diabólico. A Dios le gusta que nazcan los niños que van a nacer de cada matrimonio. Yo conocí el matrimonio, primer pastor que tuve. Ellos dieron a luz 25 hijos entre hombres y mujeres. Y conocí familias de 17, de 18, 12, 13. Y cuando se proclamó el control, dijimos eso no es bíblico. Y procedimos contra la proposición gubernamental. Claro que perdimos, porque a los pocos años también las personas de nuestra congregación comenzaron a controlar los nacimientos. En aquel tiempo no había control, pero había papás que tenían 25, 30, 40 hijos con distintas mujeres. ¿Se acuerda usted de Elcana en el primer libro de Samuel? Un hombre de Dios, un sacerdote honorable, pero tenía sus 2 mujeres,
una era estéril, la otra tenía hijos. Sufría mucho el matrimonio, pero Dios no reprobó ni a Elcana, ni a Ana, ni a Penina. Dios no procedió contra esa expresión de poligamia. Y es interesante, todavía en 1 Corintios capítulo 5, había un caso de poligamia en la iglesia y Pablo le dice, ¿cómo aguantan ustedes eso? Porque estos 3 polígamos iban al templo, tomaban la comunión, daban sus ofrendas. Hermano Quijano, tanto gusto en saludarlo, gracias por sintonizar. Hermano Mazariego, Hernán, su nombre se me escabulle de la mente, gracias por sintonizar. Le agradezco, usted es uno de los muy puntuales. Así que la familia era muy distinta en su creación, o más bien su crianza. Generalmente los hombres, máxime los bien acomodados, Hulda, mucho gusto saludarla, no criaban a sus hijos, pagaban un ayo o haya y entregaban sus hijos en las manos de una persona experta hasta los 15 años. A los 15 años recibían a sus hijos ya instruidos. Hay mucha historia, yo no sé mucha, pero he leído poquito de cada lado. Una de las cosas muy interesantes que nos habla el Salmo 127, del verso 13 en adelante, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los ancianos en la puerta. ¿Ve usted cuantos más hijos tuvieran, máxime los varones? Cada hijo era un soldado. Los judíos debieron haber cantado nuestro himno nacional mexicano. Un soldado en cada hijo te dio. Nosotros lo cantamos, pero no es verdad. Ellos no lo cantaban, pero eso era la verdad. Cada judío que nacía a los 20 años era un candidato para soldado y cuando se necesitaba, el rey reclutaba a todos esos varones de esa edad y los utilizaba para la guerra. Y los llamaban a los hijos herencia de Jehová. Hoy las familias no quieren mucha herencia de Jehová. Admiten muy poquitos y como ahora pueden controlar los nacimientos, pues cada quien produce los que quiere, solamente hasta donde quiere. Pocas personas hay que no se cuidan y, como decíamos en mis tiempos, cada niño que nace viene con la tortilla bajo el brazo. No era cierto, era una teoría que a nosotros nos enseñaron para evitar que pensáramos en familias numerosas. No había control oficial de natalidad. Tampoco había familias muy numerosas. Los hombres podían tener 2, 3, 4, 5, 50, 100 y Salomón se excedió. Él tenía 1000 mujeres a su disposición, pero él era el rey. Él tenía mucho dinero, no tanto dinero, sino tesoros con que mantener el reino o cómo administrar el reino para que hubiera
lo suficiente. Solo había tradición y tradición pagana, pero aceptada por Dios. En ese tiempo y mucho después, no se practicaba el noviazgo. Los jóvenes no tenían esa delicada tarea de buscar con quién casarse, ni los jóvenes ni las señoritas. Una vez un hermano me dijo, yo tengo un estudio muy bueno. ¿Y cuál es su tema? Le dije. Yo era pastor en Chihuahua. Dijo, el noviazgo bíblico. Le dije, ¿de dónde lo sacó? Porque en la Biblia no existe el noviazgo. Se acaba el Antiguo Testamento y no había noviazgo, y en el Nuevo no se menciona para nada. No existía el noviazgo. Los jóvenes y señoritas no tenían esa delicada y peligrosa tarea de buscar novia y luego seleccionar con quién casarse. Los papás hacían los matrimonios. A veces, desde recién nacidos, ya los papás tenían un pacto. Mi hija se va a casar con su hijo. Pero no les decían a los jóvenes con quién se iban a casar. Amanecían, tenían su fiesta de bodas. No había el matrimonio legal, no existía. No iban a un juez ni a un clérigo para que los casara. Eso no existía. Eso se legalizó mucho después. Alguien me sacó en qué fecha, pero olvidé. En su celular allí le dice. No había el matrimonio legal. En aquellos tiempos, el matrimonio era un pacto libre de amor. Y un amor muy distinto al que nosotros practicamos. Los judíos no se casaban porque estaban enamorados. No se casaban porque amaban a alguien. Se casaban para aprender a amar. Y cuando los padres hacían los matrimonios, a muchas parejas después del matrimonio, los padres los sostenían económicamente todo un año. Él no salía a trabajar y ella tampoco. Era un año para que se conocieran y para que comenzaran a aprender a amarse. Voy a repetirlo. No se casaban porque se amaban. Se casaban para amarse el uno al otro. Y el divorcio era muy sencillo. No había que ir a una corte a hacer un juicio, no. A veces ya cuando la esposa se levantaba, hermano Ricardo Díaz, gracias por saludarlo y por sintonizar. Estoy tratando de arreglar el asunto para que esté en la clase próxima. Se levantaban en la mañana, muchas veces la esposa ya tenía allí su carta de divorcio. Ya estaba divorciada. Con esa facilidad se practicaba el divorcio. Dele carta de divorcio. Le dijeron a Señor Jesús, ¿por qué Moisés autorizó cartas de divorcio? Y Jesús le dijo, por la dureza del corazón de aquellos.
En el principio no fue así. Era una tradición pagana que se practicó por siglos dentro del pueblo de Dios, como muchas otras tradiciones meramente paganas, terrenales. Pero Dios no dijo nada al respecto. Fue Jesús quien enseñó ya en las pautas del Nuevo Testamento lo concerniente al matrimonio y a la familia, y Jesús no tanto. Fueron los apóstoles. Jesús casi no dictó doctrinas, casi ninguna. Él no se metió en esos asuntos, él no venía a eso, su misión era otra, distinta a la de cualquiera. Por eso Jesús hizo muchas cosas que nosotros no hacemos y no hizo ninguna de las que nosotros sí hacemos. Si usted lee el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el Evangelio, no los evangelios, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en 4 versiones. La de Mateo, la de Lucas, la de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después vino la versión del Evangelio de Pablo. Y Pablo dijo: a mí, este Evangelio que traigo, a mí no me lo enseñó nadie. Cuando fui a hablar con los que tenían alguna reputación, estos, que fue Pedro y los apóstoles, nada nuevo me enseñaron. El Evangelio que yo predico me vino del cielo, me fue revelado a mí, y nadie lo sabe más que yo. Mi Evangelio, digo. Entonces, en estos tiempos, la palabra de Dios no estaba escrita. No había nada escrito. Los profetas eran la voz de Dios. Jehová no regularizó el sexo matrimonial o en parejas. Jehová no hizo eso. Aceptó la cultura y sus siervos siguieron siendo polígamos, incestuosos, y todo marchaba bien. No había ley. Recuerde, a más leyes, más pecado. Si usted tiene muchos reglamentos en su congregación, va a haber muchas violaciones. Cuanto menos reglamentos haya, menos violaciones habrá. Llegó el tiempo, mucho después del que estoy aludiendo ahorita, cuando se institucionalizó el matrimonio. Allí surgió la oportunidad o el peligro de pecar, porque no se culpa de pecado donde no hay ley. No se inculpa de pecado donde no hay ley. Si no hay ley, ¿qué infringimos? Y el pecado es una infracción a la ley. Pero Dios tardó siglos y siglos y siglos en regularizar. Y todavía Pablo en Gálatas capítulo 5, donde nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
y dominio propio, templanza, y nos dice enseguida, contra o sobre estas cosas no hay ley. Lo divino no se puede regularizar, no se puede legalizar. Bueno, sí lo han hecho, pero no se debe dogmatizar. Lo divino no admite ser legalizado. Pero nosotros tenemos legalizado todo, hasta el matrimonio. La ley dice que tienes que amarla a ella y ella amarte a ti, y el amor no puede surgir por decreto, no existe, no puede, no es divino, no es de Dios. El amor es libre, como Dios es libre, pero nosotros ya tenemos la institución del matrimonio. Ahora los matrimonios tienen que, los candidatos al matrimonio, tienen que ir con un juez pagano, con un ministro que tal vez sea también pagano, para que ellos le den el visto bueno. Si no tienes esos requisitos, te van a acusar de adúltero, porque no sacaste permiso allá en el registro civil o aquí en la corte, y porque no paraste un clérigo enfrente de ti para que dijera: yo los declaro marido y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien no dice eso, tu matrimonio no es válido. No porque Dios lo diga, sino porque se institucionalizó, se legalizó. Y ahora algunas iglesias lo han dogmatizado. Terrible, no es bíblico. Pero ahí está. ¿Lo vamos a quitar? Jamás, no se puede. Ya estamos metidos en esa tradición pagana, secular, mundana, antibíblica, pero ahí estamos ya metidos todos. Yo también. Tantas veces que me paré enfrente de una pareja con toda esa solemnidad que forjamos con muchas flores y con esa solemnidad yo, como ministro del Evangelio, autorizado por el Señor Jesucristo, tomando las manos de los contrayentes, los declaro marido y esposa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego la solemne oración. Y allí está institucionalizado. Ahora sí, pueden practicar el sexo y nadie los va a condenar, porque ya el juez y yo dijimos que está correcto. Dios no hizo así. Ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. ¿Se acuerda cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Nada de eso sucedió, nada de lo que nosotros tenemos por sublime y por solemne. Dios no hizo nada. Con toda la sencillez de la que lo caracterizan a él. Adán, ahí está tu mujer, ahí está tu compañero. Tu ayuda idónea. No le dijo tu esposa, tu ayuda idónea. Procreen y llenen la tierra y administrenla. Sin reglamento, sin doctrina, sin dogma, sin liturgia, sin templo, sin Biblia, sin Torá, nada. Dios no necesita nada.
Bueno, como dijo Salomón, solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto. Y ellos buscaron muchas perversiones. Hoy la iglesia está perdida en el tradicionalismo, en la cultura, en tanta intromisión humana que se ha intercalado. Pero como en el tiempo de Abraham, es en el tiempo de hoy. Dios tolera amorosamente todo eso que nos está pasando, como allá toleró la poligamia, toleró el incesto, toleró la muerte, porque David mató un montón de gente y Dios no lo ejecutó. Dios toleró el paganismo metido en el pueblo de Dios. Pacientemente nos tolera ahorita Dios. Nos aguanta, nos soporta porque nos ama. Y nos tiene de su amorosa y tierna mano. Y su gracia, su misericordia y su amor nos cubren. Y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Porque nosotros legalmente, tradicionalmente, dogmáticamente andamos no mal, malísimo, re mal. No nos entendemos unos con los otros por los dogmas que nos hemos impuesto, las doctrinas humanas que se han intercalado en la iglesia de Cristo. ¡Qué barbaridad! Pero ya no podemos salirnos de aquí. Aquí nos vamos hasta que el Señor venga con gran poder y gloria, ya no a ser ejecutado, sino a ejecutar, a poner en orden todas las cosas, cuando Él funja como rey. Él ya es rey, pero no está fungiendo como rey. Cuando Él funja como rey, yo le garantizo que nada de lo que practicamos va a suceder. Porque andamos por caminos equivocados. Leamos la Escritura, a ver qué tanto podemos retroceder al camino que la Biblia nos marca. Los bendigo en el nombre del Señor y si ustedes gustan y están disponibles, a las 5 de la tarde voy a transmitir sobre principios bíblicos espirituales. Si me sintonizan, se van a sorprender de lo que voy a decir. Un principio bíblico, el principio de la salvación. El Señor Jesús, su muerte y su resurrección en favor de nosotros. De eso voy a hablar hoy en la tarde a las 5 en radioamanecergn.com. Nos vemos entonces o después. Les deseo una vida llena del poder, de la iluminación del Espíritu para que marchemos mejor en el camino que es Cristo nuestro Señor. Gracias, hermanos. Hasta la siguiente.